Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida brillante entre dos genios del ajedrez, así es, Mikhail Tal y Bobby Fischer. Esta partida se jugó en 1960 y no fue la primera ocasión que se enfrentaron estos dos ajedrecistas. Antes se habían enfrentado, la primera vez que se enfrentaron fue en el 58, fue tablas, se enfrentaron nuevamente en el 59, su segunda partida, nuevamente tablas. En 1960, en el torneo de candidatos, estos dos jugadores jugaron 4 partidas clásicas y las 4 las ganó Mikhail Tal. Y esta es la primera ocasión en la cual se enfrenta Bobby Fischer a Mikhail Tal, siendo Mikhail Tal campeón del mundo. Tiene las piezas blancas Bobby Fischer y vamos a ver un poquito cómo Mikhail Tal se enfrenta a Bobby Fischer con piezas negras. ¿Qué apertura elige? Obviamente Bobby Fischer era un gran aficionado, un experto en la apertura Ruy López. Era evidente que iba a seleccionar esa apertura. Entonces Mikhail Tal cambió completamente su manera de jugar. Cuentan la historia que para esta partida su entrenador Alexander Koblenz y Tal platicaron acerca de cómo enfrentarse a Bobby Fischer. Y dijeron que era muy poco recomendable enfrentarse en el territorio donde Bobby Fischer era un experto, que era la Ruy López y la defensa siciliana, que era muy complicado sacarle ventaja a Fischer en estas dos líneas. Entonces plantearon una defensa francesa con muchas complicaciones y vamos a ver si le salió a Tal esa estrategia. Inmediatamente Fischer puso los peones centrales, Tal plantea la defensa francesa. Simplemente Fischer continúa con su desarrollo, Tal inmediatamente clava ese caballo. En este momento Fischer decide la variante del avance, el peón a E5, perdón. Esta variante impide que el caballo se desarrolle de una manera natural. Inmediatamente Tal golpea el centro con C5. Fischer inmediatamente amenaza el alfil de Mikhail Tal. Tal se echa hacia atrás manteniendo la tensión para que siga manteniendo presión sobre ese caballo. Fischer inmediatamente le lanza el peón a B4 diciéndole largo de aquí, cochina, no te quiero. Tal inmediatamente come el peón de D y este es el peón. Ese es un movimiento muy inteligente por parte de Tal. ¿Por qué? Porque al comerse este peón lo que hace indirectamente es debilitar. Al comerte la base de la cadena de peones debilitas obviamente el peón de E5, va a quedar muy débil. Fischer simplemente no quita su caballo, dice quiero seguir agregando piezas al ataque. En este momento se lanza el ataque con el peón de G7, que esto es muy teórico y es muy común que en la defensa francesa se regalen o se entreguen el peón de G y el peón de H. Vamos a ver qué hace Mikhail Tal. Mikhail Tal continúa con su desarrollo. Le dice, ¿quieres ese peón? Llévatelo, cochina, llévatelo y no vuelvas. En ese momento Fischer se come el alfil de Tal. Tal se come el caballo de Fischer. Y Fischer se lanza sobre el peón. No le importa un carajo y quiere complicaciones. Amenaza la torre de Mikhail Tal. Tal simplemente amenaza en esta posición a la dama de Fischer. Y qué complicada posición, porque ahora esta torre está en una columna semiabierta. Fischer se come otro peón, dice maldita sea, ahora tiene un peón de ventaja. Tal continúa con su desarrollo, tocando el peón débil, que él, como les había comentado, era el eslabón más débil de la cadena de peones que Tal debilitó. Fischer simplemente desarrolla su caballo y lo defiende. Tal continúa desarrollando su dama y presionando más ese punto. Y ahora Fischer encuentra un recurso en el cual clava el alfil de Fischer para que no siga manteniendo presión sobre el punto débil de Fischer. Fischer simplemente desclava ese caballo y en este momento ahora sí puede seguir manteniendo la presión. Y al mismo tiempo Tal ya prepara su enroque largo. Fischer se enroca en corto, Tal se enroca en largo. Qué bonita partida, ¿no? Fischer inmediatamente sigue agregando presión, clavando ese caballo a la torre. Parece que Fischer está manteniendo muchísima presión sobre Tal en esta partida. Estoy seguro que esa es la impresión que me da al ver esta posición, con la dama tan activa, los alfiles tan activos.
El rey de Fischer parece que se encuentra muy seguro a primera vista y Tal le da un vuelco a la partida inmediatamente, generando complicaciones a más no poder. Tal dice: ya estuvo, maldita cochina, voy a empezar a sacrificar piezas y empezar a hacer lo que me encanta hacer. Se come el peón de este caballo, se come el peón de E. ¿Qué rayos es lo que está pasando? A primera vista, todas las piezas prácticamente quedan colgando. Estos alfiles se quedan viendo. Estos caballos se quedan viendo. Parece que Mikhail Tal se dejó un caballo. Pero ¿qué pasa si se come ese caballo? Si Fischer se come ese caballo, perdería prácticamente en el acto la partida. ¿Por qué? Porque simplemente Tal iba a hacer caballo por caballo, jaque, aprovechándose que el peón de G está clavado, y una vez que se moviese, simplemente Tal iba a colocar su torre amenazando la dama y mate. Iba a ser una horrible manera de perder por parte de Fischer. Obviamente Mikhail Tal lo tenía todo completamente calculado. Entonces, ¿qué hace el joven Fischer? Simplemente una vez que le come el caballo, Fischer retoma con el caballo. Tal se come el alfil de Fischer. Fischer se come un peón, el peón de F, el Facu, amenaza la torre de Mikhail Tal. Tal se come la torre de F de Fischer. Es un toma y daca, es una partida muy violenta. Fischer se come la torre de Tal. Tal se come el alfil de Fischer. Es todo este intercambio de piezas. Y ahora Fischer simplemente se come el peón, amenazando a la dama. Y se lleva una gran sorpresa por parte de Tal, porque ahora parece que le sacrifica un alfil. Le da una jugada muy brillante por parte de Tal. Y en este momento, ¿qué harían ustedes? ¿Se comen el alfil o mueven al rey? Es una decisión muy complicada, teniendo en cuenta que tienes a Mikhail Tal enfrente, siendo campeón del mundo. La jugada incorrecta es comerse el alfil. Si se hubiera comido el alfil Fischer en esta posición, simplemente hubiera venido torre por H, comiéndose el otro peón, amenazando dos cosas: uno, la dama, y otro, venir a H1, dando jaque y comiéndose la torre de A1. Simplemente, aunque las piezas Fischer se coma la dama de Tal, simplemente comería la dama Tal y volvería a generar muchas más complicaciones Mikhail Tal. ¿Por qué? Porque en ese momento estaría amenazando el caballo de Fischer y estaría nuevamente amenazando dar un jaque en H comiéndose la torre. Evidentemente la partida estaría completamente perdida para Fischer en esta variante si se come ese alfil. Entonces, ¿qué hizo? Una vez que le colocó la torre del sacrificio ahí, se fue a H1 Fischer. La decisión correcta. Tal simplemente se va a E5, amenazando al caballo de Fischer. Fischer se come el alfil de Tal. Tal se come el caballo de Fischer. Fischer se come la torre de Tal. Todos se comen todo. Y en este momento, la última jugada que pasó en la partida fue que Tal dio este jaque, obligando a Fischer a una única jugada, que es venirse a H1. Y aquí se firmaron las tablas. ¿Por qué? Porque evidentemente Tal se encuentra en desventaja, tiene un caballo contra una torre de Fischer, pero no va a permitir que pierda la partida y simplemente hubiera venido una repetición, jaque, y por repetición seguramente hubiera terminado en tablas si no se hubieran acordado mucho antes. Espero que les haya gustado esta partida tan violenta que fue tablas, y tengo un dato muy interesante que les prometí al principio de la partida. Hay muchos conocedores del ajedrez aquí en mi canal que conocemos a Akiba Rubinstein. Él fue un gran ajedrecista de la época de Capablanca, de Nimzovich, de Manuel Lasker.
Pero lo más interesante que recientemente descubrí de este jugador era que él sufrió a lo largo de su carrera el mismo problema que tienen casi todas las personas que quisieron dedicarse su vida al ajedrez, que tenían problemas económicos. Y él a lo largo de muchos campeones del mundo, Lasker, Capablanca, Alekhine, todos estos, ninguno le dio la oportunidad de tener una oportunidad por el campeonato del mundo. Evidentemente los campeones del mundo pedían grandes sumas de dinero para poder tener la oportunidad de retarlos. Akiba Rubinstein sufrió muchísimos problemas mentales, se desanimó muchísimo al no tener una oportunidad. Se atravesó a lo largo de su vida la Primera Guerra Mundial y cuentan que él vio muchísimas tragedias, muchísima hambre y muchísima violencia. Entonces esto repercutió en el estado mental de Akiba Rubinstein al volverlo una persona a desarrollar la esquizofrenia, y fue internado en un hospital psiquiátrico a lo largo de toda su vida. Ya no volvió a ser el mismo. Y lo triste de su historia es que él, al ser una persona esquizofrénica, se ponía muy violento y estaba encerrado en una pequeña habitación psiquiátrica. Y se dieron cuenta las personas que lo cuidaban que cuando instalaron un espejo, así es, un espejo en su habitación, en su pequeña habitación, él empezó a mejorar muchísimo, o por lo menos empezaba a dejar de ser tan violento. Y este espejo tenía una función en el cual Akiba Rubinstein, se miraba al espejo jugando ajedrez contra sí mismo, y él en su locura, él creía que estaba jugando con otros ajedrecistas, y eso le daba muchísima paz. Vaya historia tan triste y terrible de este gran jugador, que estoy seguro que algunos hemos visto partidas de este gran jugador contra Capablanca, contra Alekhine, etcétera, que fue un jugador brillante, y ver cómo terminó su vida creo que lo hace de una manera muy triste. Espero que les haya gustado esta historia o este dato interesante. Les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar, y nos vemos en el siguiente video. Chao.